Dios restaura a las personas. Y para poder graficar ese tema del perdón y de la restauración, quisiera compartir con ustedes algunos pasajes de la vida del apóstol Pedro, cuando todavía no era apóstol, ciertamente. Qué sabio es Dios al registrar en su palabra aspectos de la vida de sus hijos, buenos, pero también aspectos malos, en los cuales nosotros nos podemos identificar. Porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, ¿cierto? Y te cuento, no lo vamos a hacer hasta que lleguemos al cielo. Aún así, Dios nos usa. Aún así, Dios está empeñado en que podamos ser restaurados. ¿Qué quiere decir? Que podamos llegar a ser la persona, el hombre o la mujer que Dios quiere que nosotros seamos. Y eso es un proceso, ¿amén? No es algo que sucede de la noche a la mañana, no es algo que ya soy cristiano y al mes o a los 2 meses o al año ya está. No, es un proceso. Y ese proceso tiene altas y bajas. Y si pudiéramos darle un título a esto, sería el ciclo del perdón, ¿no? Hay un ciclo ahí que comienza en algún punto y termina en otro mejor. Siempre Dios termina en algo mejor para cada uno de sus hijos. Yo quisiera que pudiéramos, por favor, leer brevemente o rápidamente el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, verso 30, versículo 30. Si lo tienes, por favor, házmelo saber, dime amén. Muy bien, vamos a leerlo, ¿sí? Dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Señor, te damos gracias por esta noche. Estamos persuadidos, Señor, de que tú perdonas y de que tú restauras, pero queremos ver el detalle de lo que dice en tu palabra y cómo tú tratas con la vida de tus hijos, de tal manera, Señor, que los quieres llevar, como dice la Escritura, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria, aunque eso implique, Señor, a veces pasar por el valle de muerte. Dios mío, háblanos por medio de tu palabra, consuélanos, anímanos, exhórtanos, como solo tú lo puedes hacer, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 16, 18, que antes de la caída, ¿qué cosa es lo que está? La soberbia. Y antes del quebranto, la altivez de espíritu. Y una de las cosas que podemos ver en el pasaje que hemos leído hace un momento es el gran orgullo que tenía Pedro en ese momento. Y tú me vas a decir, ¿orgullo? Sí, orgullo. Si leemos los pasajes paralelos y leemos ese pasaje ahí, vamos a ver que Jesús está en un momento crítico de su vida, está a punto de ser arrestado, está a punto de ser llevado a la muerte, y Pedro hace una declaración apresurada, Pedro hace una declaración sin pensar, Pedro hace una declaración bastante soberbia, porque él dice: aunque todos se escandalicen, todos esos que están acá que te siguen, tus discípulos, todos se escandalicen, yo no. Yo soy otra clase, Señor. Yo soy otro discípulo. Ellos sí se escandalizan porque, bueno, son chiquillos, son inexpertos, no saben, qué sé yo. Pero yo, Señor, yo contigo soy así. Yo no me voy a escandalizar. No solamente dice eso, sino que es gracioso porque si uno ve todos los versículos, y si ves el verso 33, él dice: yo nunca me escandalizaré. No solamente dice: yo no me voy a escandalizar ahora, sino dice: yo nunca me voy a escandalizar de ti. No sé tú, pero eso me suena a soberbia. No sé tú, pero eso me suena a orgullo. Decir: Señor, yo no voy a caer. Señor, yo tengo tantos años en el Evangelio, por favor, ya no estamos para esas cosas. Yo no voy a caer. Yo ya conozco la Biblia, yo ya conozco cómo es el ministerio, ya conozco cómo es el servicio, yo ya sé orar, yo ya sé cantar, yo ya conozco, vengo tantos años en la iglesia. Yo no voy a caer, Señor, por favor. Eso de repente es para, no sé, para Alejandro, para Miguel. No hay nada personal. Claro.
chicos nuevos que recién están comenzando, que recién están ahí arañando, tratando de esforzarse. Pero yo ya, Señor, yo ya pasé las ligas mayores, ya, yo soy otra cosa ya. Yo no me voy a escandalizar. Eso es orgullo. Y en las palabras que él menciona, él hace 5 declaraciones, que las he apuntado acá, que dicen: yo no soy como los demás. Los demás son infieles, los demás son temerosos, los demás se escandalizan, yo no. Primera declaración. Segunda declaración: yo no me voy a avergonzar de ti y de tu cruz. Los demás de repente sí, pero yo no. Tercera declaración: no te negaré aunque tenga que ir a la cárcel. Cuarta declaración: no te negaré aunque me cueste la vida. El verso 35 dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Si uno examina el otro pasaje, Marcos 14, también dice lo mismo: aunque me sea necesario ir a la cárcel, no te negaré. La quinta declaración: si es necesario, yo incluso voy a morir contigo. 5 declaraciones orgullosas del apóstol Pedro. En ese momento no era apóstol todavía. Es gracioso pensar de que en el momento en que él hace esas declaraciones, el Señor estaba a punto de pasar la mayor crisis de su vida. Y Pedro no estaba enfocado en lo que le iba a pasar al Señor. Pedro estaba enfocado en cómo él iba a reaccionar, tratando de impresionar al Señor, diciéndole: yo voy a reaccionar de manera diferente. Yo no sé si te ha pasado, pero en algún momento de nuestra vida hemos pensado: bueno, yo no voy a caer. Bueno, yo estas cosas, yo ya las conozco. Yo ya sé cómo orar, yo ya sé cómo servir, yo ya sé cómo manejarme en estos asuntos. Yo no voy a caer, de repente, pero yo no. Yo soy diferente. Yo ya aprendí. Y ya no tengo que cuidarme tanto porque ya esas cosas no son tentación para mí. De repente un varón cristiano, ¿no?, ya tiene tiempo en el Señor y dice: bueno, yo ya sé pues que con una chica cristiana yo jamás me voy a meter, pues. Así que no, eso ya no es tentación para mí. De repente una chica dice: no, eso ya no es tentación para mí, yo sé que con un varón que no es creyente pues jamás me voy a meter, ¿no? No hay problema, yo sé manejarlo, yo sé controlarlo. Sin embargo, en el mismo instante en el que Pedro dice: Señor, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré, el Señor lo mira y le dice: de cierto te digo que tú, hoy mismo, no mañana, no de acá a un año, sino hoy mismo, tú que te llenas la boca, hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar completamente. Tú que dices que no te avergüenzas, tú que dices que no te escandalizas, tú que dices que eres diferente a los demás, hoy mismo vas a ser el que más escandalosamente me va a negar de todos aquellos a quienes tú menosprecias. El orgullo de Pedro no solamente lo llevaba a él, sino que dice la palabra de Dios que todos los discípulos dijeron lo mismo. Vieron la declaración de Pedro y dijeron: sí, es verdad, no nos vamos a fallar. Y todos lo secundaron, dijeron: sí, es cierto, no te vamos a fallar, no nos vamos a escandalizar de ti. Todos lo siguieron en el orgullo, hermano, porque esa actitud, el orgullo, la altivez, la soberbia, es contagiosa. A veces podemos estar tan orgullosos que somos orgullosos de nuestra propia humildad. ¿Cómo es eso? No, hermano, yo soy humilde. Yo no me gusta no soy figuretti, yo perfil bajo nomás. Yo tranquilo nomás. Y estoy orgulloso de mi humildad. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero es cierto. No solamente es orgulloso aquel que hincha el pecho como Pau y está caminando, le gusta que lo mire, que le tomen fotos, que hablen de él. No solamente ese. Sino también es orgulloso aquel que se enfoca tanto en sí mismo que no ve a los demás. Soberbia, altivez. Y la palabra dice que después de la altivez y después de la soberbia, ¿qué es lo que viene? La caída y el quebranto. Hermano, chicos, vamos a continuar leyendo el verso 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y le dijo: ¿a quién? A Pedro.
el que dijo que iba a ser diferente a los demás, el que dijo que no se iba a escandalizar, el que dijo que era de otro tipo de creyente. Así que no has podido velar conmigo ni una hora. Y hermanos, el Señor le da el secreto a Pedro. No lo deja solo. En primer lugar, ya le ha advertido: Pedro, eso es lo que va a pasar. Así que si, no sé tú, pero si el Señor me advierte de que algo va a pasar y que voy a caer, entonces es para ponerme avisado, ¿cierto? Es para preocuparme y hacer algo al respecto. Pero lamentablemente en las Escrituras vemos varios ejemplos de personas que supieron lo que iba a pasar, supieron que el desastre venía y no hicieron nada. Y Pedro es igual que nosotros también. Pedro sabía, porque el Señor le había dicho que lo iba a negar. Sin embargo, no vemos a Pedro preocupado, no vemos a Pedro orando por su propia vida, no vemos a Pedro preocupado diciendo: Señor, ayúdame porque no te quiero negar. Sino vemos a un Pedro tan confiado en sí mismo, tan enfocado en su propia vida, en sus propias fuerzas, en su propio talento natural, que simplemente se queda dormido junto con los demás discípulos. Pero el Señor le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor conocía a Pedro, hermanos. Pedro no era un hijo del diablo, una persona completamente enemiga de Dios. No, Pedro era un hombre de buen corazón. Pedro era un hombre que estaba siendo transformado por Dios. Pero Pedro era orgulloso. Ese orgullo, esa altivez todavía estaba en su vida, todavía estaba en su corazón. Y el Señor le dice: el espíritu está dispuesto, yo sé que estás dispuesto a morir por mí, pero tu carne es débil. ¿Cuál es el secreto? Velad y orad. Velad y orad. Porque la oración, el ayuno y todas esas disciplinas espirituales nos ayudan ¿a qué? A poder crecer espiritualmente, a que nuestra carne no nos gobierne, no nos domine, sino que podamos ser justamente las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Y le da el secreto a Pedro. Pero Pedro no se da cuenta de eso. El Señor se va, sigue orando, regresa y sigue durmiendo Pedro. No solamente eso, sino que aquí comienza la caída de Pedro. Normalmente nosotros recordamos a Pedro porque lo negó 3 veces, ¿cierto? Pero ese fue solamente el punto final de su caída. La caída comenzó mucho antes de eso. Hermano, cuando uno cae, cuando uno es quebrantado, cuando uno es afectado por el pecado, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es algo que ha sucedido desde hace tiempo atrás. Son pequeños golpes, son pequeñas grietas, son pequeñas licencias que uno se va dando, de tal manera que nuestra vida espiritual se va debilitando momento tras momento, vez tras vez. Y el diablo es muy paciente para poder esperar el momento preciso en el cual nosotros podamos caer. Hay algo muy interesante acá. Cuando Pedro estaba a punto de negar, o mejor dicho, cuando Pedro estaba diciéndole al Señor de que no iba a escandalizarse de él, si nosotros examinamos un momentito Lucas capítulo 22, vamos a ver algo que el Señor le dice a Pedro. No solamente le dice, chicos, que lo va a negar, no solamente le dice eso, sino que le muestra a Pedro una realidad que Pedro no conoce. Lucas capítulo 22, verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro ignoraba 2 realidades. Pedro ignoraba su propia debilidad natural, su naturaleza carnal que todavía existía en él y que él no estaba luchando contra eso, velando y orando. Y Pedro ignoraba que existía una realidad espiritual que él no conocía, en la cual Satanás había pedido su vida para zarandearlo como trigo, porque Satanás sabía que si Pedro podía caer, entonces él afectaba directamente a la vida de los demás discípulos, porque Pedro era un representante, Pedro era un líder. Pedro era una persona que llevaba el liderazgo en el grupo de los discípulos, ¿cierto? Y Satanás sabía que si puede tumbar al líder, que si puede tumbar a la cabeza, que si puede tumbar a aquel que lleva adelante a los demás, entonces puede desanimar a todos los demás, ¿cierto? Pedro ignoraba 2 cosas, repito: su propia naturaleza y debilidad carnal, y ignoraba la realidad espiritual que existe detrás
de todo hijo de Dios. Hermano, porque cuando tú caes, cuando tú fallas, cuando yo fallo, no solamente soy afectado yo, eres afectado tú. Es afectada tu familia, es afectado tu ministerio y es afectado el evangelio. ¿Cierto? Es como un efecto dominó. Cuando yo soy afectado, lo que está a mi alrededor es afectado. Y Pedro ignoraba eso, en su ceguera, en su orgullo, él pensaba, no, yo soy diferente, yo no voy a fallar. Y él estaba ignorando que él era completamente capaz de fallar, y de hecho lo hizo, y estaba ignorando que existía una realidad espiritual. El Señor se lo advirtió. Le advirtió que Satanás le había pedido, le advirtió que él había orado por él, y le advirtió que lo iba a negar. Sin embargo, Pedro no hizo absolutamente nada. ¿Te suena familiar esa historia? ¿Te suena familiar esa historia al saber y al escuchar las advertencias de la palabra de Dios? Y muchas veces hemos caído justamente en aquello que dijimos que no íbamos a hacer. No sé tú, pero a mí sí me suena familiar esa historia. Y más de una vez he podido caer en aquello que yo dije, no, nunca más lo voy a hacer, o simplemente eso no es para mí, yo ya he pasado esa cosa, ya he aprendido. No es cierto. No es cierto. Somos débiles. Somos frágiles. Olvidadizos. Y es una necedad pensar que los años, la experiencia o el conocimiento te garantizan el éxito en la vida cristiana. No es así. No es cierto. Grandes pastores, grandes líderes que pudiéramos mencionar en este momento, que tenían años de trayectoria, años de ministerio, años de vidas y muchas vidas transformadas en su haber, simplemente de un momento a otro por un descuido cayeron. Y si ellos cayeron, ¿por qué no podemos caer nosotros? Si el apóstol Pedro, que caminó y miró al Señor durante 3 años, estuvo así de alejarse completamente del Señor, entonces yo creo que nosotros también podemos tener problemas, ¿cierto? Si es que no nos ponemos precavidos. En el momento de su caída, Pedro comete varios errores. El primero de ellos, cuando el Señor se encontraba orando, en vez de él estar orando junto con su Señor, por su propia necesidad y por el propio momento crítico que estaba viviendo el Señor, simplemente Pedro estaba durmiendo, ¿cierto? Estaba durmiendo cuando debería orar. Cuando el Señor termina de orar y ellos se levantan, dice que estaba hablando el Señor y llega la turba, ¿cierto? Juan capítulo 18. Llega la turba liderada por Judas Iscariote. Y él había dicho, al que yo bese, ese es el que tiene que prender. Juan capítulo 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Cuando Cristo es arrestado, Pedro reacciona violentamente. No reacciona como un discípulo del Señor, que había caminado 3 años con Cristo, ¿cierto? Yo no creo que Cristo andaba por ahí cortando orejas, ¿cierto? Por lo menos la Biblia no lo dice, que Cristo andaba por ahí cortando orejas. Así que eso no es algo que él aprendió de su Señor, no es algo que él aprendió de su maestro, ¿cierto? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? De su propia naturaleza, ¿cierto? De su propia naturaleza, la ira que tenía dentro de él. Siguiente, cuando ve que todo está perdido, cuando ve que el Señor no le permite que él continúe actuando violentamente, ¿qué cosa hace Pedro? Huye como todos los demás discípulos. Se va, lo deja al Señor solo. Se une junto con Juan, y Juan era conocido del sumo sacerdote. Llegan a la casa del sumo sacerdote donde Pedro estaba siendo juzgado. Juan entra, Pedro no. Vamos a ver, por favor, el verso 15 del mismo capítulo 18 de Juan. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Ese discípulo era Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Entró y se quedó en el patio. ¿Por qué? Porque no quería comprometerse. No quería comprometerse con la situación. Y cuando
la gente lo comienza a reconocer. Tú conocías a Jesús, tú caminabas con Él, tú eras uno de sus discípulos, tú eres Galileo, mira, hasta tu manera de hablar te delata. Él comienza a decir, no lo conozco, no sé quién es, no sé de qué me hablas, no lo conozco, no sé qué es lo que me estás diciendo. Y cada vez que él respondía se iba alejando, se iba saliendo, no sé de qué me estás hablando, y se iba yendo. No solamente eso, sino que si vemos, por favor, en Lucas 22, estamos saltando entre algunos pasajes que nos muestran y nos están contando justamente el evento que les estoy mencionando. Lucas 22. Verso 56, pero una criada al verle sentado en el fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Otro viéndole le dijo, tú también eres de ellos. Y dijo Pedro, hombre, no lo soy. Seguimos avanzando, verso 60. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Hay otros pasajes en Marcos capítulo 14 donde nos dice que Pedro lanzaba juramentos. ¿Qué estaba diciendo? No lo conozco, no entiendes comenzó a insultar, comenzó a decir lisuras, las peores que podía conocer, juramentos. No lo conozco, no entiende, no lo conozco, no sé quién es, no sé de quién me están hablando, yo no he caminado con él, yo no soy de él, yo no le pertenezco a él. Y en el instante en que él hace eso, la tercera vez, dice la palabra que Jesús lo mira. Y yo no sé tú, pero Pedro debe haber dicho, trágame tierra, ¿cierto? Trágame tierra, porque esa mirada decía mucho, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Pedro no cumplió ninguna de sus promesas. Se escandalizó. No quiso ir a la cárcel. No quiso ir a la cruz. Tuvo más amor por su propia vida que por la del Señor. Ninguna de las 5 declaraciones que él hizo la cumplió. Ninguna. Ni siquiera una sola. Ninguna de las 5 la cumplió. Él era tan igual como los demás. Se escandalizó como los demás. Corrió como los demás. Lo negó como los demás. Y se avergonzó como los demás. No era diferente como él pensaba. No era otra clase de creyente como él imaginaba que era. Era uno más. Ese es el instante más bajo al que llega Pedro. El quebranto en la vida de Pedro. Pedro quebrantado, Pedro llorando amargamente, como dice la Escritura. Él se fue, una vez que el Señor lo miró, salió corriendo y se fue a llorar amargamente. ¿Dónde está el Pedro impetuoso? ¿Dónde está el Pedro que dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Dónde está ese Pedro que decía, Señor, que no te pase eso? ¿No? Cuando el Señor hablaba acerca de que iba a morir. Ya no hay. Ya no hay. Pedro orgulloso, Pedro altanero, Pedro confiado en sus propias fuerzas. Ya no hay. ¿Te suena conocida esa historia? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido quebrantados de esa manera? ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado tanto en nuestras propias fuerzas y hemos dicho, Señor, a partir de este día yo voy a orar todos los días? Y no llegábamos ni al segundo día y nos quedamos completamente jatos. ¿Sí o no? Señor, cada primer fin de semana del mes yo voy a ayunar. Y lo primero que hacíamos era empujarnos un buen desayuno. ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, a partir de este año te voy a servir? Este año sí, este es mi año, Señor, este es mi año. Este año ya me involucro en la iglesia, ya ahora sí llevo mi discipulado. No lo hacemos. Nos olvidamos. Nos da flojera, nos da N cosas. Y no lo hacemos. Y no cumplimos las promesas que le hemos hecho al Señor.
¿Te suena conocida esta historia? A mí sí. Y bastante. ¿Sabes por qué? ¿Crees que el Señor no sabía que Pedro no le iba a negar? Sí sabía que le iba a negar. Entonces, ¿por qué lo permitió? Porque, hermanos, tú y yo necesitamos ser quebrantados. Somos más orgullosos de lo que nosotros imaginamos que somos. Estamos más confiados en nuestra propia carne que lo que nosotros imaginamos. Muchas veces venimos y servimos en nuestras fuerzas, no en las de Dios. Cantamos, predicamos, ministramos, hacemos muchas cosas en nuestras propias fuerzas, confiados en que yo sé cómo se hace, en que yo sé cantar, en que yo sé predicar, yo sé enseñar, yo ya he llevado discipulado 20 veces, yo ya conozco los puntos, yo ya sé cómo hablar con la gente, tengo carisma, qué sé yo. Confiados, pero no confiados en Dios. No confiados en Dios, sino en nuestras propias fuerzas. Y Dios tiene que quebrar eso. Dios tiene que quebrar ese orgullo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo mata relaciones. El orgullo destruye ministerios. El orgullo te hace pensar que tú eres el único que tiene la razón. El orgullo te hace pensar que si tú no estás acá, el grupo no funciona. El orgullo te hace pensar que si tú no eres en un lugar, Dios no bendice. El orgullo te hace pensar que eres indispensable. El orgullo te hace pensar que tú tienes una relación especial con Dios, que los demás no tienen. El orgullo te hace pensar que solo Dios te puede usar a ti y a otro no. El orgullo te hace pensar que tú no necesitas ir a pedir perdón, sino que te tiene que ir a pedir perdón a ti. El orgullo te hace pensar que los años, que la experiencia, que el conocimiento te hacen ser de una clase superior de creyente. Y por lo tanto puedes menospreciar al que es nuevo. Y por lo tanto puedes menospreciar al que no sabe tanto. Por lo tanto puedes menospreciar al que no tiene tanto conocimiento o tiene un conocimiento equivocado. El orgullo te hace pensar que no necesitas orar tanto, que no necesitas ayunar, que no necesitas preparar tus clases, que no necesitas prepararte para servir a Dios, porque ya lo sabes, ya lo manejas. El orgullo te hace pensar que Dios te va a usar así porque tú eres tú. Y no es cierto. No es cierto. Vemos a un Pedro derrotado, vemos a un Pedro quebrado, vemos a un Pedro humillado, vemos a un Pedro morder el polvo. Pero ese no es el fin de la historia. Amén. Dios no nos deja ahí. Dios tiene que quebrarnos, sí, tiene que quebrarnos. Y de maneras que tal vez no imaginamos. Yo siempre he dicho esto, estamos más dañados por el pecado que lo que nosotros imaginamos. Dañados en todo ámbito de la vida. Dañados por el pecado. Contaminada nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos por el pecado. De maneras que no nos damos cuenta y pensamos que la vida es así. Y no es así. Dios no nos llamó a eso. Y lo peor que podemos hacer es conformarnos y pensar que el cristianismo es eso. Lo peor que podemos hacer es conformarnos y pensar que el cristianismo solamente se trata de venir a la reunión de jóvenes, venir al domingo o a los cultos y ya está, eso es todo. Y portarme bien la semana para que esté bien con Dios. Y eso no es todo el cristianismo, eso es solo la puntita del iceberg. ¿Qué hay de tu llamado? ¿Qué hay de aquello con lo cual Dios quiere tratar con tu vida? ¿Qué hay de tu carácter? ¿Qué hay de aquello que nadie más puede ver? Que solamente Dios ve. Y que se revela en lo profundo de tu corazón y que se muestra en tus decisiones. ¿Qué hay de eso? Porque yo puedo venir acá, yo puedes escuchar media hora, yo puedo ver acá a mi hermano Ernesto, puedo ver a Leonardo, puedo ver a Manuel, puedo ver los minutos, horas, de repente un par de horas los domingos. Pero yo no conozco su corazón, yo no conozco su carácter, ustedes no conocen el mío. Y ese es el que te va a llevar al cumplimiento de lo que Dios quiere para tu vida. Pero si soy orgulloso, si soy impetuoso, si soy impaciente, si soy incrédulo de corazón, si hasta me he vuelto cínico y digo, bueno, hay poca gente, siempre ha sido así, total, los jóvenes llegan tarde siempre. Y no me preocupo, no me cargo, sino que reacciono, es normal, siempre ha sido así, ya vendrán más. Entonces me acostumbro a pensar que la vida cristiana es eso.
Y no es eso. No es eso. Si pienso solamente que con la oración del viernes, o la que puedo hacer en la mañanita, ya está, suficiente, entonces no he entendido lo que significa la oración. Y no interesa cuántos años tenga de creyente. Si no oro, Dios no me usa. Punto. Así es, así ha sido y así siempre será, porque es un principio básico del cristianismo. Así sigue, así funciona. Pero muchas veces puedo estar 8, 10, 15, 20 años de creyente y no puedo estar ni siquiera una hora de rodillas delante de Dios. El hecho de que sea un hombre de oración o una mujer de oración no lo revela el que ya esté el viernes. ¿No? Porque puedo estar arrodillado y mi mente en otras cosas. Lo que revela si eres un hombre o una mujer de oración es qué es lo que tú haces en tu cuarto, privado. ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias de la vida? ¿Oras o reaccionas inmediatamente? Eso demuestra qué hombre o qué mujer somos. Si soy un hombre de oración o una mujer de oración, voy a orar. Si no soy un hombre de oración o una mujer de oración, voy a actuar. Y después tal vez me acuerde de orar, cuando ya metí la pata. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, de verdad. De verdad es bueno. No están convencidos. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Y es tan bueno que no nos va a dejar en el lugar donde nos encontremos, sino que siempre nos va a querer llevar a más. Independientemente de cuánto conocimiento, cuántos años o cuánta experiencia tengas. Si bien es cierto, Pedro, el impetuoso, el orgulloso, cayó, a partir de ese momento en su vida, ese clic, ese crack, se me cruzaron las... Ya no vemos a un Pedro impetuoso, ya no vemos a un Pedro queriendo tomar siempre el primer lugar, sino ahora vemos a Pedro en una actitud completamente diferente. Mira por favor Juan capítulo 21. Y quiero mostrarte algo. Una cosa, chicos, es humildad y otra cosa es resignación. ¿Ok? Una cosa es humildad. ¿Qué cosa es la humildad? La perspectiva correcta de quién soy yo delante de Dios y delante de mis hermanos. Eso es humildad. Y otra cosa es resignación. Cuando yo digo en mi corazón, ya fui. Cuando yo digo en mi corazón lo que de repente Dios quería hacer conmigo, ya no lo va a hacer más. Ya me equivoqué tantas veces que ya Dios no tiene un plan conmigo. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron aquella noche, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Cuál es el mensaje entre líneas? ¿Sabes qué? Yo era discípulo de Cristo, yo era llamado a ser pescador de hombres, pero no sirvo como pescador de hombres. Así que, ¿qué hago? Me regreso a mi trabajo anterior, que era pescador simplemente. Así que no sé ustedes, pero yo me regreso porque no sirvo para esto. Los muchachos se miran y dicen, bueno, si Pedro, que era nuestro líder, se rindió, vamos contigo, pero por lo menos nos hundimos juntos. Claro, por lo menos nos hundimos juntos. Y se fueron a Manchita a pescar. Una cosa es humildad, otra cosa es resignación. Yo he conocido muchas personas, y yo he estado en ese punto muchas veces en mi vida, que simplemente estaba en la iglesia, simplemente no dejaba de congregar, no dejaba de estar ahí apoyando en algunas cosas, pero en mis ojos y en mi corazón ya no había ese fuego ni esa pasión por querer más de Dios. Simplemente era, bueno, ya esa época de muchacho loco que soñaba con grandes cosas ya pasó. Ahora simplemente voy a la iglesia, me congrego, diezmo, y si alguien me pide que ayude, ayudo y ya está, suficiente. He escuchado a otros que aún peor todavía dicen, bueno hermano, yo en mi época era un líder de jóvenes y hacía campamentos y viajábamos, sí, eran épocas muy bonitas, pero esa es otra época, hermano. Ahora yo estoy enfocado en mi familia, estoy enfocado en mi trabajo, como si el trabajo y la familia fueran excluyentes de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y sabes que yo no veo eso en la Biblia.
Yo no veo que tu esposa, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo sean obstáculo o te estorben o te aparten de lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero es lo que está haciendo Pedro. Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Me voy a pescar. Y más piña, no pescó nada. No pescó nada. Y yo veo la mano de Dios ahí. Y yo veo la mano de Dios frustrando nuestros planes cuando vienen en la carne. Yo veo la mano de Dios cerrando las puertas cuando Él no quiere que entres por esa puerta. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermano, independientemente de lo que tú pienses y creas. Dios es soberano. La palabra de Dios dice que Dios hace y nadie le puede decir qué haces o detén tu mano. Dios hace lo que se le da la gana. Dios hace lo que quiere y cumple sus propósitos. Y Dios permitió que no pescaran nada simplemente. Y no pescaron nada. Ni para pescadores servían ya. ¿Tú te imaginas la frustración de Pedro? Ok, a ver un momentito. Ya, como apóstol no sirvo. Y como pescador tampoco. ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Qué hago? Si no soy bueno ni para una cosa ni para la otra. ¿Qué hago? ¿Y cuánta gente hay, hermanos, en las iglesias? Que no es que sean malos, ¿eh? No es que sean pecadores tan duros que no quieren servir a Dios, sino que simplemente tienen tanta vergüenza en su interior por fallas que ellos han podido tener en algún momento, que simplemente creen y han creído y lo tienen acá metido en la cabeza, que no sirven para servir a Dios. Peor aún si alguien se para acá adelante y chanca a esa persona y refuerza el pensamiento: sí, tú no sirves para nada. Qué triste y qué crítico es que una persona venga a una iglesia y en vez de salir con la esperanza de que Dios puede usarla, que Dios puede tocar su vida, salga aún más convencida de que eres un bueno para nada. Y esa es responsabilidad de la persona que está hablando, de la persona que está liderando, ¿cierto? Jesús se acerca y lo ven, lo reconocen. Pedro lo primero que hace es se tira al agua, va a buscarlo. No vemos que le haya dicho nada, simplemente lo encontró y el Señor ya le había preparado un pescado, unos peces, comieron, y dice la Biblia que nadie se atrevió a preguntarle nada porque todos sabían que era el Señor y nadie le preguntaba nada. Yo creo que sí, todos se contentaron porque era el Señor y ya está, nadie le preguntaba nada. Pero ¿y Pedro? ¿Cuántas preguntas habrían estado por su mente? ¿Cuántas preguntas hubiera querido hacerle al Señor? Pero no se las hizo, por la vergüenza, ¿cierto? Y muchas veces hay gente que está tan avergonzada que ni siquiera quiere orar a Dios, que ni siquiera quiere acercarse a Dios, ni siquiera quiere volver a pelear por esa comunión que de repente en algún momento tuvo. No lo quiere hacer, porque dice: Dios no me va a escuchar, o ya es diferente, o yo ya no sirvo para estas cosas. Mira lo que dice, por favor, en el verso 15, capítulo 21 de Juan, estamos leyéndolo ahorita. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, su antiguo nombre, ¿cierto? Porque él ya no era así, Dios le había dicho: tú serás llamado Pedro. Pero le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y aquí hay dos interpretaciones. Dicen los que saben que puede estarse refiriendo al Señor y decirle: Pedro, ¿me amas más que tu barca, que tus redes, que tu trabajo y tu oficio de pescador? ¿Me amas más que esto? O puede referirse a los discípulos, ¿no? ¿Me amas más que estos? Tú que dijiste que eras diferente y que tú no me ibas a negar, ¿en verdad me amas más que estos? Le está haciendo la pregunta. Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Lo interesante aquí es de que cuando examinamos las palabras griegas, en el lenguaje original, Jesús le está preguntando: ¿tú me amas con amor ágape, con amor incondicional? Esa es la pregunta. Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te amo con amor fileo, con amor de amigo, con un amor, un afecto, pero no ese amor incondicional. Jesús le está diciendo: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas con ese amor incondicional? ¿Me amas más que todo? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que no tan alto, pero sí te quiero.
te quiero. El Señor le vuelve a preguntar, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Con amor ágape? Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Y mira lo que dice acá. Pedro le pregunta, el Señor le pregunta. Ya no le pregunta si lo ama. La tercera vez que Jesús le pregunta, dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Bajó el nivel. Y Pedro le responde y se entristece, porque fue la tercera vez que le preguntó eso, y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes con un conocimiento que va más allá de lo que la gente puede ver. Tú me amas con un conocimiento que va más allá de mi propia vida. Tú me conoces realmente. Y tú sabes que no te puedo amar como tú quieres que yo te ame. Tú sabes que soy débil y frágil y no soy capaz de llegar a ese tipo de amor que tú quieres. Pero aún así, sabes que te quiero. Tres veces Pedro lo negó. 3 veces Jesús le preguntó. Y las 3 veces Él le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Porque eso es lo que el Señor le había dicho, ¿cierto? Una vez que tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Porque, hermano, la restauración no se trata simplemente de que Dios te perdona y ya está. No. La restauración viene con chamba. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes ser la misma persona después de que has saboreado la gracia y la misericordia de Dios. Yo no soy el mismo después de que he caído y he mordido del polvo cientos de veces. No he sido el mismo. No he sido el mismo. Tú no eres el mismo, hermano, después de que has mordido el polvo y te has dado cuenta de que no eres tan inteligente, tan hábil, tan buen siervo, tan talentoso, con tantos dones. Ya no, te diste cuenta que eras un pecador más, necesitado de la gracia de Dios, y tan factible para ti era caer como a un hermano nuevo. Y de hecho caíste. Y cuando Dios se levantó, yo te aseguro que ya no eras el mismo. Te aseguro que había en ti, en tu corazón, una nueva apreciación de lo que es la fidelidad de Dios. Porque, hermano, Dios es fiel. Y te lo digo no porque alguien me lo contó, porque lo leí en un libro, sino porque yo lo he visto en mi propia vida. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios te va a quebrar. Te va a quebrar en tu familia. Te va a quebrar en tus sentimientos. Te va a quebrar económicamente. Te va a quebrar hasta en tu salud. Para que entiendas que tú no eres ni tan sabio, ni tan fuerte, ni tan talentoso, ni tan inteligente como tú piensas que eres. Y una vez que Dios te restaura, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, Él es Padre de misericordias y nos consuela para que nosotros podamos consolar a otras personas con la misma consolación que hemos recibido. Amén. La restauración es un proceso e involucra el hecho de poder ir a otras personas a contarles y hablarles de que Dios restaura, de que Dios sana, de que Dios limpia, de que Dios perdona. Amén. Como le digo, no se trata. Muchas veces hemos creído en un evangelio tan humanista, tan egoísta y tan centrado en el ser humano, que muchas veces decimos, todo lo que tú puedes ser depende de ti. Todo lo que Dios te puede llegar a hacer depende de lo que tú creas, de lo que tú pienses. Y hasta repetimos frases y dichos mencionados por gente atea, lo repetimos como si fueran mantras. Y nos lo creemos. Yo he escuchado muchas veces, si piensas que estás rendido, lo estás. Si piensas que lo vas a lograr, lo lograrás. ¿Cierto? Es cierto. Lo que se va a hacer en tu vida es la voluntad de Dios. Punto. Y si Dios tiene que quebrarte, para eso lo va a hacer. Y si Dios tiene que hacerte que pases por valle de sombra de muerte, lo va a hacer. Pero su vara y su callado van a estar contigo. Y no te van a dejar. Porque Él es Dios, no nosotros.
yo no le digo a Dios lo que tengo que hacer. Yo le suplico a Dios que me dirija, porque Él es Dios, yo no. Amén. Pasan los años, Pedro ahora es un anciano, y en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23 al 25, dice así: quien cuando le maldecían, hablando de Jesús, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y sabes quién está escribiendo eso? Una oveja que se descarrió y que por la misericordia de Dios volvió al pastor y obispo de su alma. Lo escribe una oveja descarriada a ovejas descarriadas, porque él probó de primera mano la fidelidad de Dios. Y Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 al 9 dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que heredaseis bendición. Hermano mío, ¿cómo puede decir esas palabras a menos que su vida haya experimentado la mano de Dios? ¿Cierto? Y no vamos a poder ser útiles, no vamos a poder ser efectivos realmente en las manos de Dios hasta que nuestro orgullo sea quebrado y hasta que seamos tratados por la mano de Dios. Y a veces no nos gusta eso, hermanos. Ante la crisis, ante la circunstancia, preferimos buscar soluciones humanas. Preferimos llorar por aquí, llorar por allá, pedir consejos por ahí, huir de la situación, en un jefe de repente complicado, un miembro de la familia que nos hace la vida imposible. Preferimos salir, preferimos esquivar y no enfrentar la situación. Y tenemos miedo de enfrentar la situación. Y no nos damos cuenta que esos son momentos que Dios permite para que nuestro carácter sea formado, para que seamos quebrados en aquello en lo cual somos débiles. Y nos corremos de eso, no nos gusta. ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta padecer pruebas? ¿A quién le gusta mirar en el bolsillo sin no tener ni un sol en el bolsillo? Y yo he estado así. ¿A quién le gusta ser traicionado por alguien que tú quieres? ¿A quién le gusta ser engañado? ¿A quién le gusta depositar tu confianza siendo varón en una mujer y de pronto esa confianza se hace añicos? A nadie le gusta eso. Porque duele. Porque lloras y te sientes mal. Y puedes pasar meses así. ¿A quién le gusta pecar? A nadie le gusta. Pero lo hacemos. Nos pasa. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo peor de todo es que nos acostumbramos a eso. Pensamos que la vida es eso. Y perdemos de vista todas las cosas grandes que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Solamente por andar de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo. Y no enfrentar lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Y no decirle: Señor, por favor, quiébrame. Porque si no me quiebras, yo no voy a ser un vaso útil en tus manos. Yo voy a servir con un corazón arrogante. Yo he escuchado a hermanos, pastores, muchos, más de los que yo quisiera haber escuchado, diciendo: mi ministerio, mi llamado, mis discípulos. Ah, el Señor cómo me usa, cómo me levanta. ¿Sabes qué oro? Señor, quiébralo, que muerda el polvo, que fracase. No porque soy malo, porque si no fracasa nunca se va a dar cuenta que no es su ministerio, no son sus discípulos, no es su iglesia, es lo que Dios hace por su misericordia a través de él. Y eso para cualquiera de nosotros. Si Pedro tuvo que ser restaurado, ¿cuánto más yo necesito ser restaurado? Si Pedro, que llegó a sanar con su sombra, yo no me sano ni con 1000 pastillas, ¿cuánto más necesito yo ser quebrantado? De mi propia necedad, de mi propia manera de pensar y de hacer las cosas.
¿Estás pasando pruebas? ¿Estás pasando dificultades? ¿Las cosas no salen como tú quieres? Alégrate, porque Dios te está quebrando. Más bien acerquémonos al Señor y digámosle: Señor, ¿qué cosa quieres romper de mi vida? Perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Y restáurame, porque Dios perdonó y restauró a Pedro. Y Pedro pudo ser realmente esa piedra que Dios le había dicho que iba a ser. ¿Por qué? Porque Pedro era sabio, era bueno, era inteligente. No, Pedro se equivocó. Y aún siendo ya apóstol se volvió a equivocar. Eso lo leemos en Gálatas. Se volvió a equivocar. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Si Él te ha llamado, si Él te ha prometido, si Él te ha dado su palabra, Él la va a cumplir. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Dios mío. Eres tan bueno, Señor, que no me vas a dejar en la situación en la que yo me encuentro, sino que vas a obrar en mi vida, vas a cerrar las puertas, vas a frustrar mis propios planes, vas a hacerme morder el polvo del fracaso y de la impotencia, vas a acercarme con vallas, vas a tal vez hacerme fracasar en cada área de mi vida, para que yo entienda, Señor, que no se trata de lo que yo quiero hacer, sino se trata de lo que tú quieres hacer en mi vida. Y hay personas que están huyendo de su llamado. Y hay personas que están huyendo de confrontarse, de consagrarse más a ti. Y hay personas que necesitan en esta noche ser quebrantadas por ti. Señor, perdóname. Tantas veces he pensado: yo soy diferente, yo sí sé, yo no voy a caer, yo no voy a fallar. Y he preferido dormir antes que doblar mis rodillas y rogarte: Señor, cuídame de la tentación y del pecado. Señor, cuida a mis hermanos de semejante orgullo, de semejante altanería, de semejante soberbia, Señor. De pensar que yo no necesito oración, que yo no necesito ayunar, que yo no necesito vigilia, que yo no necesito meterme en la Escritura, que yo no necesito estudiar la palabra de Dios. Mi corazón es tan débil, Señor, tan frágil como la primera vez que te conocí. Y tan fácil pudiese caer, Señor, como cualquier otra persona. Aquí están nuestras vidas, Señor. Te suplico, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que restaures nuestra vida. Te suplico, Señor, que tú puedas darnos esa verdadera humildad que necesitamos para entender y comprender, Señor, que yo necesito de ti todos los días de mi vida, Señor. Pedro fue quebrantado, Señor. Pedro fue restaurado. Y Pedro fue una herramienta útil en tus manos. Una columna de la iglesia, Señor. Pero una columna humilde. Una columna que había sido quebrantada. Una columna que entendía que el poder venía de ti, no de él mismo. Yo soy orgulloso, impetuoso, vanidoso, envidioso, perezoso, Señor, para orar, para buscar tu palabra. Tengo tanta necesidad de ti, Señor. Y te suplico, Dios mío, que en esta noche tú nos puedas ayudar a transformar nuestras vidas, Señor, a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Y por favor, Señor, úsanos como herramientas útiles, Señor, en tus manos, para consolar y para bendecir también a quienes nos rodean, y para decirles, Señor, que tú eres bueno, que tú restauras y que tú sanas, Señor. Gracias por esta noche, Señor mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.